Intentar poder compartir pantalla. Vamos a ver si no tenemos alguna dificultad. Así que sean bienvenidos todos a este tema que vamos a compartir en esta hora. Quiero ver si puedo compartir. Vamos a ver. Compartir pantalla. Déjenme ver. No, no, no. Creo que no sé si voy a poder, hermana. Lo vamos a intentar. Mil disculpas ahí para los hermanos que ya están conectados con nosotros. Quiero ver. Bien, mis queridos hermanos. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos al tema de esta hora. Como ustedes pueden ver en pantalla, el tema es ¿cuál es el sello del Dios vivo? Ha habido bastante controversia en relación a este tema en los últimos años. Ustedes saben de que nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, tenemos una enseñanza particular basada precisamente en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a mostrar en esta mañana. Pero continuamente los hermanos se preguntan, en realidad, ¿cuál es el sello del Dios vivo? ¿Es el día sábado? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es el carácter de Cristo? Que es una de las interpretaciones, digamos, un poco más recientes. Quiero decirle de entrada que todo esto, de alguna manera, todos estos aspectos que he mencionado, están relacionados en sí. Pero uno de ellos es en realidad el sello del Dios vivo. Ahora, nosotros como adventistas del séptimo día, siempre hemos dicho de que la controversia en el tiempo final será en relación a la santa ley de Dios. Siempre hemos dicho eso. Las escenas finales, la controversia será en relación a la santa ley de Dios. Ahora, yo les quiero preguntar, mis queridos hermanos, ¿dónde dice la Biblia que la controversia será en relación a, a la ley de Dios? ¿Alguien quisiera compartirme alguna cita bíblica para que nosotros podamos, o los que no lo saben, puedan tener una herramienta cuando alguien les pregunte y les diga, ¿por qué ustedes dicen de que la controversia en el tiempo final será en relación a la ley de Dios o a los mandamientos de Dios? Los escucho. ¿Alguien tiene algún versículo? Bueno, si no lo tuviesen, o si en este momento no lo recuerdan, quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva. Déjenme ver si puedo. Perdón, hermano, Apocalipsis 12, Apocal- 14. 12, Apocalipsis 12, 14. 14. Ahí está. No Sí, sé si yo lo pasé o me ayudaron a pasarlo. Ok, muy bien, hermana. Apocalipsis capítulo 12, verso 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y los pone en contraposición de aquellos que van a recibir la marca de la bestia. Pero sí. también aquí en pantalla les comparto Apocalipsis capítulo 12 y el verso número 17. Acuérdense que la pregunta es sobre qué base aseguramos nosotros como adventistas que la controversia en el tiempo final será en relación a los mandamientos de Dios, a la santa ley. Y aquí tenemos este versículo que tiene que ver con el tiempo del fin y dice de la siguiente manera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente. Y luego da las características de ese remanente del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que la guerra de Satanás en el tiempo del fin, la persecución de ese enemigo de las almas será contra aquellos precisamente que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Así que ahí tenemos la evidencia de que la controversia en el tiempo final será en relación o sobre aquellos que pretenden por la gracia de Dios guardar los mandamientos del Señor.
Ahora, Apocalipsis capítulo 12 y el verso número 17 nos habla nada más que va a haber una guerra contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, como lo hemos señalado. Pero no dice cómo les hará guerra al pueblo de Dios del tiempo del fin, al remanente. No dice a través de quiénes les hará guerra, los métodos que utilizará el enemigo. No lo dice. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 solamente dice que habrá una guerra. Pero Apocalipsis capítulo 13 es porque el versículo 17 del capítulo 12 es el último versículo del capítulo número 12. El capítulo 13 es la ampliación del verso número 17, donde sí se nos presenta a través de qué dos poderes Satanás le hará guerra al remanente de Dios. ¿Cómo será esa guerra? ¿Y qué es lo que estará involucrado también en esa guerra? Así que Apocalipsis número 12, verso 17 tiene, repito, su ampliación en el capítulo número 13 de Apocalipsis. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Vamos a ver si lo logramos hacer. Aquí está. Vean ustedes lo que la hermana también que mencionó Apocalipsis capítulo 12 y el verso, o capítulo 14 y el verso número 12. Noten que aquí está hablando acerca del tiempo final, lo está colocando en el tiempo final, porque sabemos que la marca de la bestia tiene que ver con eventos futuros y dice de la siguiente manera: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, noten dónde quiere colocar Satanás su marca, en la frente o en la mano, así como Dios quiere colocar su sello en la frente y en la mano, como lo veremos en versículos siguientes. Y no tienen reposo día y noche los que adoran a la bestia. Noten, está hablando del tiempo final, está hablando de la adoración de la bestia, está hablando del marcar de la bestia, etcétera, etcétera. Y luego pone en contraposición como antagonismo a un grupo que el verso número 12 lo describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, que nuevamente encontramos nosotros que la controversia será contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Por eso es que la declaración nuestra de que la controversia en el tiempo final girará en torno a los mandamientos, precisamente tiene su fundamento en los versículos que hemos compartido. Vamos a pasar la siguiente diapositiva, que dice de la siguiente manera. Créanme que me está costando un poco pasarlo. Ok, quería decirles también, antes de compartir lo siguiente, la siguiente cita es esto. Muchas personas dicen, o algunos mejor dicho, han señalado que nosotros hacemos una mala interpretación de Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17, el versículo que recién vimos, y del capítulo 14 y el versículo número 12, donde nosotros leemos mandamientos, nosotros interpretamos, dicen ellos, que se refiere a los 10 mandamientos. Repito, algunas personas han cuestionado que la interpretación nuestra al leer Apocalipsis capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12, donde dice los mandamientos de Dios, nosotros leemos o lo interpretamos como los 10 mandamientos. Ellos dicen que los adventistas estamos equivocados en relación con eso. De hecho, he escuchado a algunos de los nuestros, también aseverar y decir que los mandamientos a los cuales hace alusión Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12, no es a los 10 mandamientos, sino que es a los mandatos de Dios, de predicar el evangelio, de bautizar. ¿Me explico? Eso es lo que dicen ellos. Ahora, usted y yo entonces estamos en la obligación, de, como dice el apóstol Pedro, de presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, quiero lanzar una segunda pregunta en esta hora y hacérselas a ustedes, a los que están conectados, y decirles lo siguiente.
¿qué respuesta o qué pasaje de la Biblia le daríamos nosotros a esas personas que dicen, repito, que Apocalipsis 12:17 y 14:12 no se refiere a los 10 mandamientos cuando habla de mandamientos? ¿Ok? En tanto bebo agua, si alguno quiere colocar alguna cita bíblica o mencionar algo, siéntase libre de hacerlo. ¿Hay algún pasaje que ustedes tengan? Bueno, si no hubiese algún pasaje, les comparto esto. La respuesta está en su contexto. Recuérdense que hay una frase que se utiliza en el estudio de la Biblia que es: un texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, para nosotros darle una respuesta a las personas de lo que anteriormente hemos mencionado, tenemos que buscar en el contexto inmediato o en el resto del libro de Apocalipsis o lo que escribe el mismo autor en otros pasajes de la Biblia. En este caso, el apóstol Juan, que es el que escribe Apocalipsis, él precisamente vuelve a mencionar los mandamientos nuevamente en Apocalipsis capítulo 22. Y ahí tenemos la respuesta nosotros. De ahí vamos a extraer la respuesta que en realidad cuando él habla de mandamientos en Apocalipsis 12:17, 14:12 y en este pasaje de Apocalipsis capítulo 22 se está refiriendo a los 10 mandamientos. Noten ustedes qué interesante es eso. Bueno, así que leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y el verso número 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Así que el siguiente pasaje bíblico nos dice lo siguiente. Vean lo que dice el siguiente pasaje para que nosotros veamos el contexto. Dice así, perdón. Aquí está. Bueno, aquí están otras citas más, pero vean lo que dice el verso número 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y dice mentira. Noten ustedes que el contexto, cuando Juan ha mencionado los mandamientos en el verso 14, el versículo 15 explica, nos revela, aclara que los mandamientos a los cuales se está refiriendo Juan son los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿qué mandamiento es aquel que dice no fornicarás? ¿A qué mandamientos o a qué ley pertenece el mandamiento que dice que no hay que quitarle la vida a otro? ¿A qué ley pertenece el mandamiento que dice o que condena la idolatría? ¿A qué ley pertenece aquel mandamiento que dice que no hay que mentir? Entonces, noten ustedes que para la mente de Juan, cuando él habla de mandamientos, se está refiriendo a qué cosa? A los 10 mandamientos. Ok, yo espero que haya quedado claro acerca de ese pasaje. Ahora, la sierva del Señor dice lo siguiente: terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se conformen a las costumbres y observen el falso día de reposo. Noten, la controversia entonces será en relación a la ley de Dios, pero específicamente en relación al día de reposo. Es decir, Satanás tiene una guerra contra los mandamientos, pero en el tiempo del fin la guerra será específicamente contra uno de esos mandamientos, que es el verdadero día de reposo.
porque en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Ahora, yo quiero detenerme aquí y quiero que presten atención a lo que voy a decir. Mis queridos hermanos, siendo que la controversia será en relación a los mandamientos y específicamente en el cuarto mandamiento, sabemos que Satanás tratará de diferentes formas, a través de diferentes métodos y mediante diferentes instrumentos, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y oigan bien esa declaración, porque los mayores enemigos de la iglesia, ¿dónde están? ¿Alguien puede colocar dónde están los mayores enemigos de la iglesia? Los mayores enemigos de la iglesia están dentro de la misma iglesia. Lamentablemente eso es así y eso es lo que está escrito. De en medio de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, arrastrando tras sí a los discípulos. Así como hubo falsos profetas y falsos maestros entre el pueblo, así también habrá entre vosotros falsos maestros. Así que, mis queridos hermanos, debemos de tener mucho cuidado con aquellos que predican la palabra dentro de la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado porque todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y uno de los puntos que en los últimos años ha sido atacado internamente también es acerca del día de reposo. Y también lo que quiero agregar a esto es lo siguiente. Si nosotros cambiamos el concepto de algo, de una verdad, ese cambio en esa verdad nos llevará a hacer un cambio en otras verdades. Es decir, que un error nos llevará indiscutiblemente a otro error. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Vamos a entrar en detalle al tema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sello del Dios vivo? ¿El Espíritu Santo? ¿El sábado es el sello de Dios? ¿O es el nombre del Cordero y del Padre o el carácter de Cristo? Ahora, yo quiero que ustedes, mis queridos hermanos, yo no quiero que sean tan reverentes en este tema. Yo quiero que ustedes opinen, que ustedes aporten, que ustedes escriban para ustedes cuál es el sello del Dios vivo. Por favor. Para mí es el sábado, ya que dice la Biblia que el sábado es el único mandamiento que tiene nombre, que tiene dirección. Eso es lo que hace a Dios un Dios santo. Ok, muchas gracias, hermana. Le agradezco mucho porque es importante que ustedes también puedan aportar. Así que gracias. Si hay otro que quisiera decir algo, aportar, pues bienvenido sea. Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice así, mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de lealtad al Creador. Mientras una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá ¿qué cosa? El sello de Dios. Mire qué interesante. Entonces pone en contraposición a la marca de la bestia, coloca ¿qué cosa? El sello de Dios. Y en este caso relaciona el sello de Dios con el cuarto mandamiento, es decir, el mandamiento que manda a descansar en el día sábado. Eso creo que está claro y sin discusión alguna. Ahora, mis queridos hermanos, si yo cambio, escuchen bien esto y póngalo en cursiva, negrita y subrayado. Si nosotros cambiamos, y lo voy a repetir 2 veces, si nosotros cambiamos el concepto que el sábado es el sello de Dios en contraposición a la marca de la bestia que es el domingo,
entonces tendríamos que cambiar, y ya ha sucedido en algunos predicadores nuestros que han cambiado su concepto acerca del sello del Dios vivo, diciendo que el sábado no es el sello de Dios. Entonces se han visto obligados porque, paréntesis, un error lleva a otro error. Una pequeña fisura en el muro de la verdad hará que entren otras mentiras también. Entonces, como cambian el concepto de que el sábado es el sello de Dios, entonces ahora ya no enseñan que el domingo es la marca de la bestia. Me explico. Repito, aquellos que han cambiado el concepto inspirado de que el sábado es el sello de Dios, han cambiado o están en peligro de llegar a cambiar también el concepto inspirado también que el día falso de reposo, el domingo, es la marca de la bestia. Y yo creo que el movimiento que hay actualmente para cambiar el concepto de que el sábado es el sello de Dios, precisamente va encaminado a que cambiemos nuestro concepto de la marca de la bestia y quién es la bestia, para que no señalemos a ese poder. Así que involucra muchas cosas. Por otra parte, quiero decirles que algunos de los que apostataron de nuestra fe, como el caso de la vara del impostor o la vara del pastor, en el tomo número 1 de la vara del pastor de los escritos de Víctor Utef, en la página número 29, ellos dicen que el sellamiento de los 144,000 no es el sello del sábado. Para la vara del pastor, aquellos que hemos dedicado tiempo a estudiar este movimiento, a este grupo que se separó de la iglesia, sabemos que el sello de Dios para ellos ya no es el sábado. Para ellos, el sello de Dios, podríamos hablar un solo tema acerca de las enseñanzas de la vara, pero para ellos el sello de Dios es la verdad presente. Ahora, momento, quiero explicar también algo. La frase, la verdad presente, para nosotros significa una cosa. No necesariamente significa lo mismo para la vara del pastor. Para nosotros, por ejemplo, para nosotros hablar acerca de fe no significa lo mismo que para un evangélico significa la fe. Para nosotros la fe bíblica es una fe que obra por amor, que se manifiesta en buenas obras, que se manifiesta en obediencia. Para el evangélico no. La fe para el evangélico es una fe estéril que no necesita nada más ni manifestarse, sino que simplemente le llaman la fe y no necesita la persona hacer absolutamente nada. Esa fe muerta no es la fe bíblica. ¿Me explico? Para el lenguaje de la vara del pastor, cuando ellos hablan de la verdad presente, no se refieren a lo que nosotros como adventistas creemos como verdad presente, es decir, el mensaje del tercer ángel y lo que implica el sábado, el santuario, etcétera, etcétera. Para la vara del pastor, verdad presente es los escritos de Víctor Utef, es decir, los escritos de la vara del pastor. ¿Notaron ustedes? Así es que para ello eso es el sello de Dios, recibir la verdad presente, lo que ha enseñado Víctor Utef a través de los escritos que él dejó. Y el ángel sellador para ellos es precisamente su profeta Víctor Utef. Así que son dos cosas diferentes. La vara del pastor ya no cree que el sábado sea el sello de Dios. Ahora, dicen ellos, debemos concluir que los santos de Dios, dicen otra parte, son sellados, noten ustedes, con la verdad presente, que ya les expliqué que es para ellos. Cualquiera sea esa verdad presente, eso es el sello. Noten ustedes. Entonces, para ellos ya el sábado, repito nuevamente, no es el sello. Ahora bien, de manera engañosa, de manera sutil, ellos quieren engañarnos. Yo he estado dentro de mi ministerio en contra de grupos disidentes
he viajado a diferentes zonas del país a dar seminarios en contra de la vara del pastor, y ustedes saben que ellos se quedan en la entrada de las iglesias porque hay un voto de junta para no dejarlos entrar, por lo menos aquí en El Salvador. Y entonces, pero cuando yo llego a dar un seminario y ellos están fuera, hablo con los ancianos, sé que hay un voto, pero digo, pero este tema es precisamente para ellos, para confrontarlos con la verdad y que nuestros hermanos adventistas puedan escucharlos, inclusive a ellos, y confrontarlos con la verdad inspirada. Entonces, cuando yo les hago pregunta a ellos acerca de estas cosas, ellos me han salido con cosas, por ejemplo, ellos dicen, hermano Someta, usted dice de que el sábado es el sello de Dios, pero la Biblia no menciona eso, me han dicho ellos, sino que la Biblia dice que el sábado es la señal, no el sello. Imagínense ustedes. Porque Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20 dice, el sábado será por señal entre mí y ellos. O santificad mis sábados y sean por señal. Entonces dice, no es sello, hermano Someta. Usted está confundiendo porque señal y sello no es lo mismo. Así que nosotros debemos de explicar eso y más adelante yo les doy la cita. Tenemos aquí a un caballero que es constantemente invitado también a nuestro país a dar seminarios a los laicos, y también no solamente seminarios a los laicos, sino que también le da seminarios a los ministros aquí en El Salvador. Y él dice que el sábado no es el sello de Dios, sino que dice él que el sello de Dios es el Espíritu Santo, y cita Efesios capítulo 4 y el verso número 30. Es decir, ya algunos que apostataron y otros que están dentro han cambiado el concepto acerca del sábado. Ahora, la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 7 que debemos de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero quizás antes de pasar a las otras citas, no quiero quedarme con lo que les dije que le iba a decir de la vara del pastor acerca de dónde dice la Biblia que señal y sello son lo mismo. Anoten ustedes, porque no sé si en realidad lo traigo en pantalla, pero pueden anotar, por ejemplo, el capítulo número 4 y el verso número 11 del libro de Romanos, donde dice así, que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Noten ustedes que usa el escritor bíblico, Pablo, usa indistintamente señal y sello. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello. Y también pueden ustedes buscar en Cantar de los Cantares, capítulo número 8 y el verso 6, donde también se habla indistintamente de marca, señal, sello, que al final es lo mismo, como veremos también en alguna otra oportunidad. Así que cuando la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 14, adorad el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, está haciendo alusión a la creación, al mandamiento también, al cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y noten ustedes que también Apocalipsis llama a la adoración, recordar al Creador, a adorar al Creador, pero también es una alusión a Isaías capítulo 66, versículo 23, que nos muestra que el día de la adoración es precisamente el sábado. En cierta oportunidad, platicaba con una profesional de salud que ella cree que el domingo es el día del Señor. Y después de un debate de algunos minutos, yo le dije, porque me dijo, hermano, me dijo, al final me dijo, va a ser bonito estar en el reino de los cielos. Entonces este servidor le dijo, bueno, hermana, sí, definitivamente que sí. Y si llegamos va a ser por la gracia de Dios. Ok. Pero hermana, antes que se retire, quiero decirle lo siguiente. Fíjese que no se vaya a equivocar usted el día de llegar al culto en el reino de los cielos. ¿Por qué? Me dijo ella. Le dije, porque el Señor en su palabra ya dio el horario, ya dio el día de culto.
Así que no vaya a llegar el domingo, porque en el reino de los cielos, el día que se va a guardar no será el domingo, sino que será el sábado, porque dice que de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que el mandamiento: le di mis días sábados para que fuesen por señal. Estos son los versículos que le decía que eran controversiales, y aquí están los versículos que le quería mencionar y que le mencioné anteriormente. Romanos capítulo 4 y el verso 11, y Cantar de los Cantares capítulo 8 y el verso 6. Dos citas que usted puede utilizar para responderle a aquellos que creen que señal y sello no son lo mismo. Ponme como un sello, dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca. Noten cómo utiliza indistintamente marca, sello, señal, sello. En la Biblia es lo mismo. Y es curioso también porque la sierva del Señor también lo utiliza de esa manera. Ahora, el sábado es el único entre los 10 mandamientos que contiene las características de un sello. Las características de un sello, por ejemplo, el sello presidencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice así, que su nombre, Donald Trump, luego el título, que es presidente de Estados Unidos, y luego está también lo que identifica o la jurisdicción que él gobierna, que es Estados Unidos. Nombre, título y jurisdicción. Y es prácticamente lo elemental que debe de tener un sello. El sábado también, el sábado, si nosotros lo analizamos, contiene el nombre de Dios, y usted puede hacer ese ejercicio con los 10 mandamientos y encontrará que solamente en el cuarto mandamiento se encuentran esas características. Contiene el nombre Jehová, contiene el título del creador, porque dice que él es el que hizo, lo coloca, perdón, como creador, y la jurisdicción es cielo, tierra y mar. Es decir, que él es el dueño de todo. Entonces el sábado, aparte de ser llamado sello, aparte de ser llamado señal, también contiene internamente las características de un sello. Ahora, noten cómo dice la sierva del Señor. El sello de la ley de Dios se encuentra ¿dónde? En el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 que presenta tanto el nombre como el título del legislador. Cuando el sábado fue cambiado por el poder papal, el sello fue quitado de la ley. Y es por eso que la gente ahora guarda el domingo, no porque hay un cambio en la Biblia, porque en la Biblia el día de guardar es el sábado, sino porque el poder papal, es decir, el Papa, como nosotros, usted y yo lo sabemos, pero para que los que no lo saben, fue la Iglesia Católica quien cambió la solemnidad del sábado y puso el domingo como día de oración, y es por eso que todas las iglesias ahora van precisamente al culto en el día domingo. Ahora, noten ustedes acá ahora lo siguiente: cómo la sierva del Señor usa indistintamente señal y sello. Por algunos que pudiera tener duda, porque he escuchado algunos de los nuestros siguen diciendo también lo mismo que la vara del pastor y lo mismo que las iglesias evangélicas. Siguen diciendo de que señal y sello son dos cosas distintas. Noten ustedes, el séptimo día es la señal, el sello de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Noten ustedes, qué claras declaraciones. El séptimo día es la señal, el sello de Dios. El único día en el que Dios ha puesto su sello es en el séptimo. Y esta cita que me encanta de Conflicto de los Siglos, que dice así: los enemigos de la ley de Dios reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Amén. Bueno, ahora quiero pasar de esta parte que a lo mejor la mayoría conoce, a pasar a algo que tal vez algunos no han escuchado. Y quiero decirlo de esta manera: siendo que muchos
entrarían en controversia, o Dios, sabiendo que algunos se iban a confundir en el tiempo del fin o iban a ser confundidos, extraviados en relación a cuál es el sello de Dios, porque ahora en la iglesia existen varias interpretaciones. Algunos creen, repito, que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Otros creen que es el carácter de Cristo. Y eso suena muy bonito. Y otros creemos, me incluyo, de que el sábado es el sello de Dios. Que todos estos elementos están relacionados, sin lugar a duda están relacionados. Pero el sello de Dios es el sábado. Ahora, Amén. Quiero decir lo siguiente. Gracias por ese amén. Quiero decir lo siguiente. Por favor, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor, escuche esto. Para que no hubiese confusión en sus hijos, Dios a su sello del tiempo del fin, por decirlo así, mi hermano, por no haber encontrado otra forma de expresarlo mejor. A lo mejor ustedes tienen alguna idea mejor y me la compartan, pero quiero expresar este concepto bíblico y del espíritu de profecía. Para que no hubiera controversia cuál es el sello de Dios en el tiempo del fin, Dios le colocó un apellido a su sello. Escuchen esto. Dios le colocó un apellido a su sello. Ustedes han leído en la Biblia que un ángel sube de donde sale el sol, teniendo el sello de Dios, solamente así dice. No. Tenía el sello del Dios vivo. Eso es interesante, ¿sabe? ¿Por qué no le llamó simplemente el sello de Dios, sino que le agrega, yo imperfectamente así lo expreso, le puso un apellido y le llamó el sello del Dios vivo? ¿Por qué razón? ¿Y qué significa eso? ¿Y de qué manera me ayuda eso a no extraviarme? Queridos hermanos, sigamos adelante. Antes, quiero mencionarle los versículos que algunos de nuestros predicadores están utilizando, que es el mismo argumento evangélico utilizado desde hace mucho tiempo, a pesar que el espíritu de profecía y la Biblia nos presentan claramente que el sábado es el sello del Dios vivo. Pero como lastimosamente algunos de los nuestros, de estos predicadores, y no se dejen engañar, aunque algunos citen el espíritu de profecía, no quiere decir necesariamente que crean en la autoridad absoluta o crean en la autoridad del espíritu de profecía. Algunos dicen, no, si Ellen White no fue teóloga, Ellen White escribe nada más consejos, recomendaciones, pero que no debemos de tomar eso con autoridad. Entonces, pero para nosotros los que creemos en el don profético, creemos que esos escritos, por supuesto que tienen autoridad. ¿Por qué? ¿Por la persona? No, porque son inspirados por Dios. Y podríamos tener un tema en relación con eso. Amén, amén, hermano, amén. Pero bien, noten lo que dice ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que se recibe aparentemente el sello del Espíritu Santo? Oigan, cuando se escucha la palabra del Señor, cuando se cree en él. Y noten ustedes el tiempo. Ya en los días del apóstol Pablo, si es que esto se puede llamar sello, por supuesto, ya las personas habían recibido ese sello. Y eso ha llevado al mundo evangélico a decir que el sello de Dios es desde aquel tiempo. Pero Apocalipsis nos presenta que el sello del Dios vivo, ese será colocado precisamente antes que finalice el tiempo de gracia. Está hablando de un sello de protección antes que caigan las plagas.
que tiene que ver en el tiempo del fin, así como la marca de la bestia es algo que se dará en el tiempo del fin. Pero Pablo ya está hablando de un sello en sus días y Apocalipsis habla de un sello escatológico en el tiempo del fin. Ahora, dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Noten, Pablo está hablando de un sello que ya se había recibido en sus días y que está relacionado con el Espíritu Santo. Un sello de redención, pero nosotros estamos hablando de un sello de protección en el tiempo del fin, repito, antes que caigan las plagas. Y para eso quiero compartirles esta diapositiva. Noten ustedes, prestemos atención a esto. El capítulo número 6, para los que estudian profecía, saben que habla acerca de los acontecimientos que preceden al advenimiento de Cristo. Y eso lo dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7. Es decir, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, la luna convertida en sangre. Después de eso viene el sellamiento. Pero el sello que habla del oscurecimiento del sol, de la caída de las estrellas y el enrojecimiento de la luna es el sexto sello. Es el sexto sello. Y son 7 sellos. El séptimo sello no aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 solamente habla de 6 sellos. El séptimo sello, escuchen esto que importante es, mi hermano, estamos hablando del tiempo del sellamiento. El séptimo sello se da en el capítulo 8. En el capítulo 8 se menciona el séptimo sello. Y el séptimo sello tiene que ver con la finalización de la administración de Cristo en el santuario celestial a favor de la humanidad, el fin del tiempo de gracia. Con eso tiene que ver el séptimo sello. Pero la Biblia, inspirada por Dios, hace lo siguiente. Antes de que se abra el séptimo sello, antes que finalice el tiempo de gracia, entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis. Repito, el sexto sello está en el capítulo 6, el séptimo sello está en el capítulo 8. Y en medio de esos dos acontecimientos, del sexto sello y del último sello, aparece ¿qué cosa? El sellamiento. Es decir, que el sellamiento es ubicado en la Biblia como un evento que tiene que ver con el tiempo del fin, después de los acontecimientos, de las señales de la caída de las estrellas y todo eso. Es decir, que tiene que ver con el tiempo del fin. El sello de Efesios capítulo 4, verso 30 y de la otra cita que dimos, tiene que ver con algo que ya había acontecido en el pasado, un sello de redención que los cristianos lo recibían cuando aceptaban a Cristo, cuando escuchaban la palabra de verdad. Pero el sello del cual nos habla Apocalipsis es un sello similar al que se le puso al pueblo de Israel porque iban a caer las plagas sobre Egipto para proteger al pueblo, para que estuviera preparado para el éxodo. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Hay un sello escatológico, hay un sello en el tiempo del fin que servirá para proteger a los siervos de Dios. Así es que dice la sierva del Señor, ampliando lo que la Biblia menciona, que precisamente antes, noten ustedes, no después, dice, precisamente antes, en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios vivo. O sea, antes de entrar en el tiempo de angustia, cuando estén cayendo las plagas, antes que llegue ese acontecimiento, entonces Dios pondrá el sello sobre sus siervos, sobre sus hijos. No hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Ahí se manifiesta el amor de Dios por sus hijos, la niña de sus ojos, a los que Él ama tanto, que antes que los ángeles suelten los vientos, Dios quiere tener a sus hijos marcados con ese sello de protección para que puedan pasar sin ningún peligro por el tiempo de angustia. Ahora vean ustedes acá. Lo que la inspiración nos presenta, mis queridos hermanos, es que en realidad el Espíritu Santo
tiene un papel que desarrollar en el sello, pero no como sello mismo, sino como el agente sellador. Repito, el Espíritu Santo está relacionado con el sello en tanto que éste se presenta por la inspiración no como el sello en sí, sino como el agente sellador, es decir, el que nos sella. Por eso Efesios dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Pero noten lo que dice Joyas de los Testimonios. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos, ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que coloca el sello de Dios en sus hijos? Precisamente el Espíritu Santo es el agente sellador. El sello del Dios viviente, ¿no? Lo vuelve a llamar de esa manera, será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter semejante al de Cristo. Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios. Así es que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Ahora pasamos a otro aspecto que es una variante más reciente que se está haciendo muy común en nuestras iglesias, en nuestra teología. Y recuérdese que hay cosas que pueden parecer muy bonitas, muy agradables, pueden sonar muy cristianas, muy cristocéntricas, pero si estas no están basadas en un escrito está, no las podemos recibir. Si no está escrito, no lo creo. Hemos visto ya la evidencia de que el sábado es el sello de Dios. Pero algunos cuando leen Apocalipsis capítulo 14, verso 1, y dice que los 144,000 tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y voy a decir esto que voy a mencionar a continuación 3 veces. Aunque aquí no se mencione sello, aunque aquí no se mencione sello, aunque aquí no se mencione sello, ellos aquí leen que este es el sello de Dios. Por el hecho de que los 144,000 lo tienen en la frente. ¿Acaso no se menciona también en Apocalipsis que tendrán el nombre de la santa ciudad en la frente? Y vamos a decir que el nombre de la ciudad es el sello de Dios. El hecho de que diga que tienen el nombre de él y de su padre es que precisamente sí reflejan el carácter, porque el nombre de Cristo, el nombre del Padre tiene que ver con su carácter. Pero escuchen esto, mis queridos hermanos. El carácter de Cristo desarrollado en nosotros por el poder del Espíritu Santo no es el sello, es la condición para ser sellados. Repito, el carácter de Cristo desarrollado en usted, desarrollado en mí por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, no es en sí el sello de Dios, sino que es la condición para que seamos sellados. Y lo muestro en la siguiente diapositiva. Lean, la inspiración dice así: el sello del Dios viviente será únicamente colocado sobre los que tengan, ¿qué cosa? Un carácter semejante al de Cristo. ¿Cuál es la condición para que se coloque el sello del Dios viviente en nuestra frente? Tener un carácter semejante al de Cristo. Así que el carácter semejante al de Cristo no es el sello, es la condición para ser sellados. Amén. Luego dice así: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Los que reciban el sello del Dios vivo serán protegidos en el tiempo de angustia. Deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Para recibir el sello hay que reflejar la imagen de Jesús, el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Notaron ustedes? Entonces, la pregunta también sería, para probar mucho más la declaración que algunos hacen de que el carácter del sello de Dios, es donde la Biblia o el espíritu de profecía llaman al carácter semejante al de Cristo sello del Dios vivo.
¿Ok? Dejo ahí esa pregunta y pasamos a lo siguiente. Dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aquí hay otra verdad. Aquí hay otra verdad muy importante. Esta verdad tiene que ver con la práctica de la verdad misma, no con la teoría de la verdad. Porque yo puedo profesar observar el sábado, pretender intelectualmente creer que el sábado es el sello de Dios, pero lo que la Biblia me dice es lo siguiente. Bueno, vamos a buscar aquí una cita bíblica. Ustedes conocen la cita, yo creo que no tengo necesidad de buscarla, de Ezequiel capítulo 20, verso número 20. Dice, santificad mi sábado y sean por señal. Lo que precede a que Dios haga realidad que en mi vida el sábado sea el sello de Dios, es que yo santifique el sábado. Si yo no estoy santificando el sábado, aunque yo profese guardarlo, aunque yo crea que el sábado es el día del Señor, aunque yo crea que el sábado es el sello de Dios, pero si yo no lo santifico, el sábado no será el sello de Dios en mi vida. El sello del Dios viviente, nuevamente el apellido, se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. El sábado, si se guarda en el espíritu de la verdadera obediencia, mostrará que todos los mandamientos deben practicarse. Ok, y aquí vamos a la parte final. A la parte final del tema. Discúlpenme que ni he visto el reloj, pero ya casi finalizamos. Y aquí quería compartir con ustedes esto. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Noten ustedes, no le llama solamente sello de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay otros sellos. Si usted quiere llamarle sello al de Efesios 4:30 del Espíritu Santo, es un sello. Si usted quiere llamarle sello, dice la Biblia, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Ahí tiene usted otro sello. Y podríamos hablar de otros tipos de sellos que se mencionan en la Biblia. Pero para que usted y yo no caigamos en confusión, en duda, en relación a cuál es el sello que se refiere a Apocalipsis para el tiempo del fin, Dios le colocó un apellido y le llama sello del Dios vivo. Ahora dice, los enemigos de la santa ley de Dios, ya vimos esta cita anteriormente, reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ahora mire qué interesante. ¿Qué significa el sello del Dios vivo? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando refiere que Él es el Dios vivo? Es decir, Él es el Dios, no solamente el Dios eterno, sino que Él es el único que puede dar vida. Él es el único creador. Y el contexto lo dice en el verso 12. El que hizo la tierra con su poder. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios vivo. Y ese Dios vivo es el que hizo la tierra con su poder, el creador. El ángel poderoso se lo ve subiendo del este o de donde sale el sol. Dice la inspiración en Testimonio para los Ministros, página 444. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. Significa el único que puede dar vida. Mire qué interesante. Es decir, que cuando hablamos del sello, ese sello está relacionado con el Dios que da vida, con el Dios creador. ¿Y cuál es el sello en la Biblia que tiene que ver con la creación? ¿Cuál es el sello en la Biblia que identifica a Dios como creador?
Acuérdate del día sábado. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Por eso es que Dios le colocó un apellido, para que no nos confundamos, para que sepamos que el sello de Dios es al que se refiere, es el sello que lo identifica como creador, como el Dios vivo, como el único que puede dar vida. Y el único sello en la Biblia que reconoce a Dios, el que lo identifica y que nos recuerda a Él como creador, es el día sábado. Pero el cuarto mandamiento, en el cuarto mandamiento tenemos la prueba de que nuestro Dios es el Dios viviente, el Dios vivo y verdadero. En Él está el sello de su autoridad. Amén. El sábado fue insertado en el decálogo como el sello del Dios vivo para recordarlo como creador. Y esta cita, mi hermano, anótele, tómele captura de pantalla, tómele una fotografía, guárdelo, anótelo. Esta cita dice así. Mira qué cita más impresionante y reveladora. Dice así: podríamos ir a los paganos y decirles que amamos la verdad y que servimos al Dios verdadero. Y ellos dirán que también adoran al Dios vivo, ellos y al verdadero, dirán los paganos. Y dice la sierva del Señor: no tenemos, mis queridos hermanos, no tenemos otra forma, no hay otra, no tenemos otra forma de saber quién es el Dios vivo y verdadero, salvo que nos apoyemos, ¿dónde? En este mandamiento. ¿Y qué procede a decir? Ese Dios es el Dios vivo y verdadero, el que creó el universo. Este mandamiento, ¿a cuál mandamiento se está refiriendo? Al cuarto mandamiento. Este mandamiento nos dice quién es el Dios verdadero. Si Satanás logra eliminar el cuarto mandamiento del decálogo, entonces seremos capaces. Si Satanás logra eliminar el cuarto mandamiento, entonces no seremos capaces de saber quién es el Dios vivo y verdadero. ¿Notaron ustedes? La referencia, hermano, ¿puedes decir cuál es? Ok. SE. Le busco la traducción, mi hermano, y yo se la envío a la hermana Maggie. La traducción de ese, sí, porque en el momento, como está en inglés, no me recuerdo ahorita la cita exactamente, pero ahí están las iniciales, yo las busco y con gusto se la envío. Pero noten ustedes, mis hermanos, que Dios le puso a ese sello, no simplemente, repito, sello del Dios vivo, para que usted y yo como adventistas no nos confundamos llamándole al Espíritu Santo, llamándole al carácter de Cristo el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo está relacionado con el Dios verdadero y creador, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y precisamente el cuarto mandamiento tiene como objetivo recordarnos que Él es el Dios verdadero, el creador del cielo, la tierra y el mar. Así es que no hay donde extraviarse, mis queridos hermanos. Hermanos, debemos nosotros, por la gracia de Cristo, seguir creyendo en lo que la palabra de Dios nos enseña. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que Dios nos ayude a respetar el sábado de acuerdo a las instrucciones que el Señor nos ha dejado. Que podamos proclamar que el cuarto mandamiento está vigente y que en el tiempo del fin llega a ser el sello, lo que nos identifica de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Y no permitamos que otras interpretaciones vengan y nos hagan dudar y nos hagan desviarnos un poco, porque al desviarnos un poco de la verdad, nos iremos cada vez desviando más y aceptando otros errores tras errores, otras interpretaciones más. Mejor quedémonos con lo que la inspiración nos ha dicho. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a todos, y si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que venga a ayudar, que pues bienvenido sea. Que Dios les bendiga. Hermano, ¿puede concluir con una oración, por favor, para cerrar la Por grabación? supuesto. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu verdad es una verdad eterna. Gracias porque el Evangelio es eterno. No pudo ser
la verdad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento otra y en el tiempo del fin otra. Tu verdad es la misma que fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y esa verdad permanecerá hasta el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, a siempre exaltar tu verdad, a predicar tu verdad y sobre todo a vivir tu verdad por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano.